Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ver el video tutorial paso a paso para poder solucionar lo que es este problema de esta eliminación de esta cuenta de este dispositivo. Primero que todo vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Vamos a conectarnos a la red. Luego que nos conectemos a la red, le vamos a dar en siguiente y vamos a ver que nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como le habíamos dicho, no vamos a utilizar la PC, un método totalmente sin PC. También quiero comentarle que en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos lo que es el método, los métodos tanto por PC y tenemos otro sin PC también. También quiero comentarle que en la sección de nuestra comunidad de miembros, quiero que nos apoyen suscribiéndose y también vamos a, ¿cuál es el beneficio de esto? Que nosotros vamos a publicar lo que son videos anticipadamente para que ustedes lo puedan ver. Primero, días anteriores, vamos a publicar ese video en esa comunidad de miembros y luego la estaremos publicando en YouTube a los días después. Y así puedan enterarte de todas estas últimas actualizaciones de estos dispositivos. Bueno, vamos a irnos a lo que es a inicio. Aquí en inicio vamos a irnos a lo que es accesibilidad. En accesibilidad vamos a activar lo que es este Talkback. Anteriormente podíamos entrar aquí en el Talkback. Podríamos entrar en el Talkback dibujando una letra L hacia arriba, pero ya no están disponibles. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, desactivamos el Talkback, nos devolvemos hacia atrás. Vamos, y anteriormente también podíamos entrar por este método, le dábamos triple varias veces a la pantalla y nos llevaría a esta opción. Le damos aquí donde dice agregar red nueva y aquí podríamos entrar desde la galería. Eso lo podíamos hacer anteriormente, pero ya estas funciones ya no están funcionando. Entonces le vamos a dar clic aquí, le vamos a dar clic nuevamente a esta agregar red y aquí vamos a poder encontrar lo que es esta tuerquita que nos aparece aquí. Esa tuerquita le vamos a dar clic. Luego le damos aquí donde dice restablecer ajuste predeterminado y luego le damos en la primera opción restablecer teclado. Le damos restablecer teclado, luego borrar predicciones personalizadas. Luego le damos aquí donde dice borrar datos de reconocimiento táctil personalizado. También le vamos a dar a borrar toda esa información. Nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que ustedes también puedan aplicar todas estas funciones que nosotros estamos haciendo aquí, lo puedan aplicar correctamente. Le damos aquí donde dice borrar, luego le damos aquí donde dice borrar caché y así hemos culminado el proceso de borrar todas estas informaciones. Ahora vendríamos hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás de inicio, aquí. Antes de entrar a inicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a necesitar ahora otro dispositivo, otro teléfono adicional. ¿Y qué necesitamos en el otro teléfono? Otro teléfono adicional, vamos a utilizar lo que es otro teléfono, no importa qué marca sea, pero lo que sí vamos a tener aquí es lo siguiente, vamos a tener lo que es un bloqueo de pantalla, vamos a agregar un bloqueo de pantalla, luego que ya agreguemos ese bloqueo de pantalla necesitamos lo que es una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, es lo que vamos a necesitar en este video tutorial. Vamos a necesitar, vamos a borrar aquí. Voy a borrar toda esta información ya que me está pidiendo lo que es esto. Voy a eliminar todos los datos, le damos en OK, volvemos a iniciar. Bueno,
Aquí, ¿qué es lo que voy a mostrar? Les voy a mostrar este correo que he creado, un correo alternativo. Agrego este correo, es el correo que se va a sincronizar acá. Entonces, vamos a volver nuevamente, vamos a volver nuevamente a nuestro teléfono. Le vamos a dar en siguiente, vamos en siguiente, vamos a esperar hasta llegar donde está lo que es nuestra cuenta de nuestro bloqueo de pantalla y también lo que es nuestra cuenta de Google. Vamos a volver a llegar para luego hacer lo que es esa sincronización, ya que hemos borrado todos esos datos que le habíamos mostrado desde el inicio del video tutorial. Por eso siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso y hacer tal cual como le estamos explicando. Por eso es recomendable no adelantar el video tutorial para que no te puedas perder ninguno de estos detalles. Y tenemos el bloqueo de pantalla y también tenemos lo que es la cuenta de Google, la cuenta de Gmail. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que le habíamos dicho, nos vamos a devolver aquí, le damos clic aquí en dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es escanear lo que es el código QR que nos aparece en Google. En Google nos sale esta opción de escaneo. Vamos a sincronizar, nos va a salir estas letras azules. Vamos a dar clic aquí en sincronización. Vamos a hacer esa sincronización. Vamos a esperar que se sincronicen ambos dispositivos. Aquí vamos a dibujar lo que es nuestro bloqueo de pantalla. Y aquí también se van a sincronizar ambos, tanto el bloqueo, tanto la cuenta de Google, ambos se van a sincronizar. Ya que hagamos eso, lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen arriba al mismo tiempo. Presionamos ambos botones para que nuestro teléfono se reinicie. Ya lo dejamos que se reinicie. Ahora que nuestro teléfono se reinicie, vamos a culminar lo que es el proceso de eliminación de cuenta. Vamos a esperar que inicie. Hay una manera más fácil de poder configurar nuestro teléfono. Entonces te recomendamos que no te despegue de esta pantalla y lo puedas hacer tal cual como nosotros lo estamos explicando. Bueno, vamos a esperar que ya nos inicie correctamente. Cuando ya inicie, vamos a darle en las siguientes configuraciones. Ya está iniciando. Ya está iniciando. Vamos a esperar que inicie. Listo. Salió. Le damos en inicio. Para hacer este proceso más rápido de configurarlo, recomendamos no tener SIM card introducida en nuestro teléfono para poder culminar el proceso rápidamente. Nos devolvemos hacia atrás, le damos en desactivar, le damos en omitir, le damos en omitir, no tener SIM card para hacer este proceso, le damos aquí en no copiar, le damos ahora en omitir, en saltar todo, saltamos todo, le damos en aceptar, aceptar, le damos en aceptar, el siguiente, esperamos unos segundos y aquí ya estaríamos culminando lo que es el proceso de la eliminación de cuenta de este dispositivo. Como podemos ver, ya hemos finalizado lo que es este video tutorial. Si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un buen comentario. Vamos a ver aquí que nuestro correo quedó sincronizado. Aquí nuestro correo quedó sincronizado ya abierto. Como pueden ver, aquí está. Nuestro correo quedaron sincronizados. Ya, eso ha sido todo por hoy de este video tutorial.